y ahora tenemos a una invitada que yo sé que ustedes han visto que últimamente hay como un crecimiento, tanto en programas de radio, pero sobre todo en este formato digital que son los podcasts. Y hay algunas personas que se preguntan, "Óyeme, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo puedo entrar a un podcast? ¿Cómo puedo crear mi propio podcast?". Y por eso en el día de hoy vamos a hablar con una profesional del tema. Con nosotros nos acompaña Laura Castellanos y vamos a hablar de esta segunda edición del programa Podcast 101 que ella estará realizando pronto ahora en el mes de septiembre. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme, gracias Paloma. Así es, estoy aquí promocionando un poco la edición número 2 de Podcast 101, como decía. No, y más con el auge que ha tenido el podcast en República Dominicana. Total. Específicamente. Yo creo que cada día tenemos más contenido, pero sobre todo súper buen contenido, señores. Sí. Hay una calidad impecable en los podcasts. Yo quisiera que explicáramos a las personas, que tal vez algunos no necesariamente entienden, la diferencia entre un programa de radio y un podcast. Claro. Vamos con lo básico. Claro que sí, qué buena pregunta. Hay un autor que se llama Glenn Weldon en una lectura que yo recomiendo bastante, que es la guía de NPR de Startup de Podcast, que él dice que podcast rima con broadcast, que es el término que utilizamos para los medios de masa, y ahí se termina su parecido. La verdad es que el audio obviamente es como el elemento principal de la radio y del podcast, pero a nivel de consumo es sumamente diferente. Para yo escuchar este programa, por ejemplo, tengo que estar sintonizando a la hora que pase este programa, mientras que para yo escuchar un podcast siempre va a estar disponible para mí en cualquier plataforma en el momento en que lo desee. Laura, yo quería también, porque también estoy muy curiosa, porque estoy loca por hacer podcast y yo pensaba que lo estaba haciendo y que me la estaba comiendo. Ya entendí que no es tan Y simple. que no. ¿En qué sentido? Que nosotros cogemos este programa y lo subimos en la versión podcast en Spotify para que lo puedas oír, aparte de Mujeres Salvo RD, en cualquier plataforma. Y es una opción. Pero ayer, hablando con Joel López, que estaba en el podcast de Lisa, ya yo venía con esa inquietud, porque decía, ¿por qué es que hay que usar un determinado micrófono como una manera distinta de comunicar? Y él me explicó que los podcasters más famosos del mundo, los pioneros y los que están más duros ahora, ese es el formato y que si tú lo cambias, ya no es podcast. Claro, es lo que decía. ¿Por que qué? La similitud es el audio, que obviamente como el elemento principal, aunque en muchos podcasts hemos visto, incluso aquí en la radio, estamos utilizando el formato de video también para complementar los contenidos. Sí. Pero la verdad es que para que sea un podcast debemos de revisar cuál es el tipo de consumo y cómo estamos hablando. En la radio muchísimo más formal, el tono es diferente. En los podcasts tú puedes observar una comunicación más casual, más orgánica. Como tú decías, los equipos son diferentes y es muy importante resaltar esa parte de la flexibilidad de consumo. O sea, el punto del podcast es que la gente lo pueda consumir donde quiera y cuando sea, no necesariamente consumirlo al mismo momento que está En pasando el vivo. programa. Si estás haciendo un podcast y estás subiendo tu programa, ¿verdad? Después de que pasó a las plataformas de podcast, pero no está concebido como un podcast. No está Porque tiene una concebido. estructura de radio, tiene segmentos, tiene pausas comerciales. En los podcasts realmente las Es pautas corrido. se colocan, es corrido, ¿Y pero cómo? se colocan al inicio y al Eso te final iba a tal decir, vez. ¿cómo entonces ok, otra pregunta. ¿Cómo es que se hace entonces productivo un podcast? Tú quisieras decir monetizable. Sí, monetizable, Ujú. correcto. Hay muchísimas formas que son imitaciones de cómo manejamos ya la publicidad en los medios tradicionales, o sea, pautas de publicidad, patrocinio, pero también hay una modalidad que se popularizó por membresías, ¿no? Hemos visto una tendencia después de la Ujú. pandemia de contenido por membresía o por suscripción, que lo empezaron medios tradicionales como los periódicos. Como Patreon. Ujú. también. Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, plataformas como Patreon, que la comunidad que te consume puede apoyarte. Una especie como de crowdfunding, pero Y- a nivel de membresía. o Y sea, eso Ujú. funciona realmente. Si hay tantos Bastante. Pero mi podcasts que... amor, Pero O es que hay sea, muchos podcasts, tenemos que sentar el muchísimos. panda para que tú veas. No, es que Pero tú hay no muchos entiendes. podcasts No, el Panda- buenos que Los salen, Gómez. suben todo, pero suben todo a las Eso iba a redes. decir ¿Por que... qué tú crees que Sabrina dijo, déjame soltar todos los Ajá. medios tradicionales y yo dedicarme a lo Ese es otro"? un ejemplo excelente, el de los Gómez. Como Bueno, Sí, pero ellos los porque Gómez. tienen un contenido picoso y eso obviamente siempre se Pero va a el del viralizar. panda no, y Pero, también ajá, es el- uno de los más productivos. Ujú. Lo Totalmente. que son el pan de los Gómez, me parece Sí. que Yo son los dos conozco más. muchos ejemplos de la utilización de ese tipo de plataformas, pero en el caso de los Gómez quiero resaltar que es una buena estrategia porque se contempló desde el inicio. Sí. Ellos sabían el contenido que querían compartir a nivel público y el contenido que querían compartir solamente para su comunidad. Ah, espérate. O sea que ahí, ok, porque eso es lo que yo no entendía. Yo estoy hablando realmente como la que no sabe nada, pero le interesa el tema, porque definitivamente es Hay el que futuro y montarse el en no, punta, no, mi no. amor, hay que Pero, hacerlo. Hay que saber óyeme, todo. una de las cosas que aprendí ahora cuando estuve con Vilma Núñez, que lo vivo mencionando en unas grandes conferencias de marketing digital, es que ahora mismo la comunicación
tiene que estar en múltiples plataformas Correcto. Sí. para que tú me escuches o me veas cuándo y dónde y como tú quieras. Claro, eso es súper importante. Uno de los beneficios del formato es la multidimensionalidad. O sea, de un episodio de podcast yo puedo sacar extractos para TikTok. Ajá. Puedo transcribir el audio y hacer una entrada de blog. O lo puedo publicar en una newsletter. Entonces tú de repente tienes una sola pieza de contenido que te sirve para múltiples plataformas. Y para marcas personales, ¿verdad? Personalidades, influencers, esa sostenibilidad del contenido y esa facilidad de tú poder crear una sola pieza y de ahí sacar muchísimas, Ok. reciclar ese contenido es sumamente Yo importante. creía que no era tan rentable todavía aquí. Solamente es rentable para los pocos que están haciendo el Patreon. Mira, la industria del podcast en el 2024 se estima que va a generar 4 billones de dólares en ingreso publicitario en Estados Estamos Unidos. Ya tú lenta, sabes. Nera. Estamos lenta. El ¿Qué mercado, quieres que hagamos? sí, Dime. el mercado dominicano es un mercado complejo, es un mercado que tiene que primero ver que otros mercados está funcionando como para atreverse, las marcas les Ujú. pasa mucho eso, no lo No, veo como aquí nada todavía malo, todavía no. somos un poco conservadores con el formato, pero yo tengo mucha fe en que podemos llegar a una tendencia como Yo Lo- creo que sí. Yo sabes Paloma, que tú que eres consumidora full. sí, y trabajo con un podcast. A mí me gusta que yo trabajo en un podcast, soy la host de un podcast que se llama Con Carol de Podcast, que es de Farmacia Carol, y ahí va a todas las posibilidades que puede tener un podcast, que puede ser desde, no tiene que ser una persona famosa de los medios de comunicación que realice uno. Para nada. Y eso me encanta, porque le ha dado una plataforma a muchísimas personas que tienen esa capacidad de comunicar. El don. A ese don, por ejemplo, conocemos a Isabela Blandino Ay, de ay, Florece ay, Bonito ay. por su podcast. Ujú. Hay muchísima gente joven. Ahora hay un Melissa, podcast nuevo. Scope La misma Your Soul. Melissa que tiene Scope Your Soul también que tiene un podcast. Hay unos chicos que tienen un podcast que me gusta Señores, mucho peso nuevo. pesado. Los temidos peso pesado. Que yo veo de interesante en cada uno, que tienen un nicho. O sea, que son muy específicos. Y ahí va la radica como la gran diferencia. Y creo que fue una vez que lo llegué a comunicar con Ingrid, de que cuando hablamos de que el programa se estaba reproduciendo también a veces en Spotify y en plataformas de temas de podcast, yo le dije, es que los podcasts funcionan cuando son específicos, o sea, cuando tienen un solo norte. Totalmente. No cuando tienen muchos segmentos, porque ya eso se convierte en un programa de radio y ahí va la importancia de la Claro. estructura. Mira, la verdad Ujú. es que este programa tiene un formato de radio variedad. Y el Ujú. formato radio variedad es muy difícil llevarlo a podcast por lo que tú dices. Claro. Un formato de nichos, por un lado, ya el formato es de nichos. Entonces imagínate un formato de nichos que sea más de nichos cuando tú le agregas el tema específico que tú quieres tratar. Entonces definitivamente para que la estructura de podcast funcione y sea un podcast real, no es solamente imitar lo que estamos haciendo en radio, es también buscar una forma en la que los podcasts puedan mantener una comunidad orgánica, mantener un Ujú. solo tema y no necesariamente replicar esa estructura, porque hemos visto Totalmente. como los segmentos tienen unos cortes específicos, con un tiempo Exacto. específico. Un tema tú- específico y es no cierto. es lo que pasa. Yo siento los podcasts como una conversación fluida con micrófono. Ok, hay algo que te quiero decir respecto a eso. Sí. Hoy en día la radio ha cambiado mucho. Y, por ejemplo, ya esa radio que tú decías formal y así, Ujú, por lo menos nosotras no la hacemos. sí, Nosotras hacemos la radio literalmente como una conversación fluida. ujú. Nosotros tenemos un guión con los bullet points, con las noticias, pero inclusive tenemos libertad de salirnos. Lo único que, bueno, cogemos llamadas, interactivo y sí, obviamente tenemos los comerciales. O sea que en ese sentido, la parte de fluir ya es algo que en la comunicación en sentido general se está volviendo mucho Sí. más de que conecta por eso. Es más Claro, casual. Yo Más creo que no casual. me refería tanto a la forma, porque ustedes lo hacen excelentemente bien, pero para ser, vamos a decir, casual o informal o Ajá. fluir, hay que tener experiencia, ¿verdad? Sí. Para no desviarse. Yo lo que Exacto. creo es que radica más en uno tratar un solo tema y en este tipo de programas se tratan múltiples temas. Ahora estamos hablando de podcast, por pero ejemplo, tal en vez tu hace 15 minutos podcast, era otro tema. En tu podcast, cuéntame un poquito de cómo nace Claro. y cuál es el propósito. Claro, nació en 2019, bueno, 2018, 2019, realmente se publicó previo a la pandemia, se llama Gente Brava, es un podcast de entrevistas dedicado a resaltar la motivación, el coraje y la identidad de personalidades caribeñas. Me encanta. Entonces, y me encanta a el partir nombre. de ese formato y ese proyecto, vamos a decir, me empezaron a llamar de diferentes lugares para que montara podcast para otras personas, para Ujú. creadores y para empresas. Qué Entonces yo he trabajado, chulería. por ejemplo, con el lanzamiento de Menudo Podcast, que es el podcast de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, que fue uno de los primeros en el sector financiero en lanzarse, y así como marcas personales que también he tenido el placer de trabajar con ellas. Estamos hablando con Laura Castellanos sobre podcast. Ella tiene ahora un taller Podcast 101. Crea, lanza y posiciona tu podcast. Yo creo que Está esto es chulísimo. una nueva modalidad de la comunicación
que ya tiene unos cuantos años, pero ahora se le está dando ya el respeto, yo creo, y el valor Y en es la que- República porque ha tenido un Dominicana. repunte muy bueno. Sí. Desde el repunte estamos hablando que inclusive con Premio Soberano teniendo hasta una categoría para podcast Eso me que lo pareció posicionó a otro Totalmente. nivel de nuevo y hay mucha oportunidad Tú porque hay sabes que mercado. Bárbara decía al principio que hay mucho contenido de calidad. Ayer el Ujú. Snack Report subió un post que tú lo compartiste, Sí. Paloma, sobre etiqueta tu podcast favorito. Y a mí lo que me emocionó fue la cantidad de podcasts mencionados en esos comentarios, lo cual que como yo empecé 2018-2019, así como ¿Tú has muchísimos visto la colegas míos, evolución? he visto la evolución Y y los conocen ahora la todos. gente está consumiendo podcasts y tiene sus favoritos, tiene sus podcasters favoritos con lo que se identifica y eso me emocionó muchísimo. Pero para seguir creando contenido de valor necesitamos estructura y es Ujú. básicamente por lo que yo creé ese programa, para darle a la gente, Excelente. desde mi experiencia, lo que puede funcionar para sostenerlo en el tiempo. Sé que tú vas a ampliar mucho más la información que nos Claro. puedes dar acá, pero por lo menos danos de esos pocos conceptos que se puedan compartir en radio de lo que las personas podrán disfrutar de este Claro, taller. mira, tenemos alrededor de 9 módulos repartidos en 3 sesiones diferentes. Las 2 primeras sesiones, que son este sábado 9 de septiembre y 16 de septiembre, son virtuales por Zoom. Tenemos invitado este sábado a Angeli Baez, que va a hablar sobre descubriendo mi voz y cómo poder potenciar tu Una voz mujer que única. tiene Grammy. y Una todo. mujer. Exacto, a través del Emmy. micrófono. Uno, Y el 16 de septiembre tenemos a Rubén Rodríguez, que es uno de los fundadores de Óyete Esto, el canal de podcast, bueno, pues uno de los más populares, que tiene podcast como el del Panda que Anda, que lo mencionamos, Los Ujú. Gómez, el de Carlos Sánchez, entre otros. muchísimos. Y la Ujú. última sesión, que es presencial, estamos asociados con M33, que es un estudio de audio en Santo Domingo, Ujú. y ahí vamos a estar practicando presencialmente, obvio, con Omar Quesada, que nos va a enseñar equipos y softwares de edición Qué y nítido. grabación. Mira, antes, yo quiero también, me quedé con la curiosidad. Hablábamos de que la manera en que se monetizan los podcasts es al principio o al final. Tú pones la pausa porque no hay. Presentado por Ajá, por Gracias ejemplo. a. Correcto. Una modalidad que yo he visto en redes, pero no sé bien cómo funciona, es que veo también presencia de producto. 100% product placement. Clarinetes. Product placement. Ujú. Y por ejemplo, puede haber más de un presenta. Fulana presenta. En Gente Brava nos funcionó al inicio, al final y en una pausa en el centro. Vamos a decir que a los 15, 20 minutos, que es cuando yo registro que la mayoría de la audiencia llega. Pero eso va a depender Eso te de iba a la decir, duración ajá. del ¿Cómo episodio. ¿Cómo ¿no? tú haces la pausa para que no te interfiera con la estructura del podcast per se? Es importantísimo eso y gracias por mencionarlo porque muchas veces el manejo de la publicidad interrumpe la experiencia Ajá. Sí. del Ajá. oyente, ¿no? Entonces, lo mejor sería que creemos cortinas, lo que le llamamos bumpers, más o menos lo que manejamos en radio, ¿verdad? Que sean lo más sutil posible. O sea, un identificador del programa presentado por tal marca. Nosotros tuvimos una época que teníamos un segmento específico de una institución financiera que hablaba sobre cómo ellos aportan a sus colaboradores. Mi recomendación a nivel de publicidad es que sean campañas institucionales, que no Excelente. pasen. O sea, que no tengan una fecha de término, tal vez una oferta específica del año escolar, tal vez no me funcione, porque como el podcast va a quedarse siempre Ujú. colgado, Claro. esa Ujú. publicidad va a dejar de funcionar en Ujú. 2 meses probablemente. Mejor porque una publicidad institucional o algo sobre la marca específico, pues podría funcionar Ya mejor las, en este ya formato. sabes las que yo empresas, vi? perdón, para terminar conmigo, y seguimos ahí. Las empresas dominicanas ya están entendiendo el valor tan grande que tiene el podcast en este Yo momento. creo que sí. Yo creo que sí, porque como te digo, mis clientes son Todavía empresas tú estás teniendo dominicanas, mucho. hemos estado patrocinados por mucho empresas eso. dominicanas y veo en otros proyectos que hay marcas que se están acercando Qué en bueno. diferentes modalidades. Yo lo que creo que todavía los presupuestos, el podcast pasa a ser como un complemento de las Ajá. pautas Ujú. publicitarias de televisión y radio. Todavía no se ha hecho como una publicidad específica Exacto. en podcast. Ujú. Contenido Y- para podcast. Y te digo algo, De los televisión. gerentes de marca que son de mi generación están conscientes del valor, Ujú. pero no necesariamente sus jefes. Entonces, a ellos les cuesta todavía Claro. Poder poder introducir. convencer, claro, porque no hay tantas métricas disponibles. Yo iba a decir, yo creo que, y le estaba diciendo a una amiga hace poco, yo dije, wow, es increíble como mi generación ya está comenzando a tomar mejores a posiciones más altas, ya está creciendo Totalmente. y se está comenzando a notar la diferencia entre dónde se están poniendo, como que posicionando los fondos. Ujú. Y eso yo creo que lo vamos a seguir viendo porque es como estamos en un proceso de evolución. A mí Definitivo. me gusta también, y ya para terminar en el tema de lo que es el product placement o el manejo de patrocinio, que uno puede vender tanto lo que es lo que se escucha, si estás en la plataforma de Spotify, lo que se ve en tu Instagram o TikTok
y lo que se ve en tu YouTube. Que todo O sea, tiene un valor tú diferente. tienes tú puedes tener una fuente de ingreso por todos los lados. Lo que sí es que muchas personas a veces, y creo que en todo proyecto, la gente se desespera en ver resultados rápido. Totalmente. Los Gómez ya tenían un público, ellos los dos, desde un inicio, yo sé que empezaron fuertes. Pero hay gente, No, y como sus por ejemplo, temas también. y sus los- temas generan rápido como que ese engagement. Pero tú tienes un Jorge Chalhub que empezó hace años. Ujú. Y es de los podcasts más escuchados en República Dominicana, que hace entrevistas también. Es excelente él. Y, óyeme, él ahora es que yo siento que está finalmente teniendo el repunte que merece después de casi 3, 4 Y años este haciendo muchacho, podcast. Hamid, Hamid. Claro. señores, a mí me Sí, encanta el pero te podcast voy a de ese decir una niño. cosa, Paloma, no todo se trata de monetización a nivel de dinero, ¿no? De metálico. También posicionamiento. Pregúntale Total. a Jorge, ¿quién sabía quién era Jorge en el 2018 versus Nadie. el 2023? ¿Quién sabía quién era Hamid hace 5 Nadie. años y quién sabe qué es Hamid ahora? Entonces, claro que sí. Si Lo mismo tienes con algo que Sabina. vender, Pasa a obviamente. ser de los medios tradicionales a ser mucho más relevante con su propio proyecto. Entonces, Exactamente. a veces hay, ¿verdad?, beneficios intangibles como el Correcto. posicionamiento. que te Correcto. llevan justamente a otro tipo de monetización. Tú sabes que y posicionar tu autoridad en un Ujú. tema como experto. Ujú. Ok. Eso es vital en este tiempo. Tú sabes que por lo menos en Pesos Pesados con el tema de la publicidad, que a mí me llamó la atención, porque ellos tienen su conversación o tienen a su invitado en ese momento y dicen que es momento de publicidad y de comentarte tal cosa, como que mira, te cuento Ajá. o sea, Ah, y eso a qué mí bien, me como chocó. que bien me orgánico chocó, realmente. sí, era Ay, como me que, encanta. y bueno, Iván, no sé qué cosa, y Ingrid Gómez tiene para ti un producto. Ah, ¿verdad? Qué chulo, porque yo también te voy a contar, no sé qué más. Y eso me causó, o sea, como ruido, pero positivo, porque fue Claro. como tan random, pero y Sí, yo, de la ok, nada. pero no, o sea, no dejó o no cortó con esa hilaridad de la conversación que ellos venían o sea, que ellos traían, y yo me quedé igual enganchada justamente con la historia del hombre de Arayet, del dueño de Arayet. Ah, sí, la de Víctor. Ajá. Pueden buscarlo, Pesos Pesados. Está la historia de cómo nace esta aerolínea dominicana de Jet con Víctor Pacheco. Y lo chulo también es cuando las personas y las mismas empresas, pero también el que crea el podcast es el que tiene que entender que tú tienes que ponerlo en tus palabras, o sea, Ujú. hacerlo en tu forma, que no Sí, se vea bien como un real, locutor ¿verdad? que yo diga, bueno, aquí estamos. O sonar bonito sonar para que tú bonito. entiendas, porque me da mucha risa. Y eso es lo que un disfruto de anuncio los raro. podcasts, que es una conversación con Exacto. tus panas Claro. que otras personas te pueden escuchar. Y eso también está pasando porque estamos haciendo un formato de entrevista en la mayoría de los proyectos, pero Sí. hay un menú amplísimo de formatos que se podrían crear a nivel de podcast, por ejemplo, crónica periodística, como hace Radio Ambulante, pero también se Ujú. podría crear algo de investigación o algo ficción. O sea, la historia del podcast es muy interesante y la tratamos en el curso, en uno de los primeros módulos, sobre el podcast serial, que fue uno de los podcasts más famosos. En el 2014 marcó lo que fue un antes y un después de la historia del formato. Y fue porque la gente se enganchó con estas historias de crimen, ¿no? De true crime, lo que le decimos true crime. Ujú. Y no volvió a ser igual el mundo del podcast. Entonces, Wow. todavía en República Dominicana nos queda mucho terreno por Mira, ¿y explorar. que cómo no se ha hecho nosotros nunca. vamos? ¿Cómo te compramos una boleta? Ajá, ¿Dónde tenemos invita a mi información? comunidad porque Claro, hay por mucho favor. interés y me incluyo en Mi- esta nueva maravillosa moda de comunicar. Mi usuario en Instagram, que me pueden escribir directo, es @LauraNCastellanos. Y mi página web, que está el enlace de pago, todos los contenidos que vamos a ver detallados, es www.castellanoscomunicacion.com/podcast101. Ahí pueden encontrar toda la información, pero también en Instagram me pueden escribir y también se la puedo enviar. Muchísimas Laura. gracias, Laura Castellanos. Ya saben, todo el que está en ese mundo o quisiera entrar en ese mundo, Y en redes sociales debe de vamos a montar. buscarla y coger ese taller que creo que va a ser de muchísimo Y provecho. páseme su teléfono, que necesito una asesoría personalizada. Vámonos a una pausa y volvemos más. Éxitos, mi amor, Con que más se Mujeres llene en ese taller y vengan Amén. muchos más.